Listo, vamos a iniciar. Les doy la más cordial bienvenida de parte de la Red de Durango de Investigadores Educativos al 7º Coloquio Nacional de Investigación Educativa REDIE. Sede virtual, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Nosotros o ustedes están en la línea temática de sujetos de la educación. Mi nombre es Patricia Cisneros Sandoval. Y hoy, 22 de octubre de 2020, de 4 a 5:30 de la tarde, estaremos en la presentación de ponencias. Voy a permitirme presentar a cada uno de los ponentes por orden de aparición. En primer lugar, el título de la ponencia es Enseñar el pensamiento matemático a estudiantes de preescolar inscritos en los centros de atención múltiple. Los ponentes o las personas que están dentro de esta ponencia es Mauricio Zacarías Gutiérrez, Manuel Gregorio Ortiz Huerta, Carlos Enrique Ramírez Genovés y Juan Pablo Vázquez Muñiz. En segundo lugar, el título de la ponencia que se presenta es El profesor como sujeto educativo, una lectura desde el pensamiento de Michel Foucault. Presenta Carlos Alberto Reyes de la Cruz. En tercera posición, el título de la ponencia es Trayectoria exitosa y presenta César Ricardo Aldama Aro. La última ponencia en esta mesa de trabajo es la influencia de la estimulación temprana en la autorregulación de conductas disruptivas. La ponente es Carla Gabriela Macías Monreal. Les recuerdo que los asistentes o las personas que quieran presenciar y participar van a hacerlo a través de la transmisión de YouTube en el canal REDIE Televisión 4.0. Sin más preámbulos, yo creo que entramos ya en materia y doy lugar, por favor, a la persona que va a presentar la primera ponencia. Adelante, es el maestro Juan Pablo Vázquez Muñiz. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, esta investigación la realizamos en colaboración del doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez, el maestro Carlos Enrique Ramírez Genovés y su servidor Juan Pablo Vázquez Muñiz. Nuestra ponencia es enseñar el pensamiento matemático a estudiantes de preescolar inscritos en los centros de atención múltiples, por aquí son llamados CAM. ¿Me indica si se ve doctora? Por favorcito. ¿Sí se está viendo la presentación? Sí se está viendo. Ok, gracias. Esta ponencia trata de una investigación en la enseñanza del pensamiento matemático a estudiantes que presentan barreras para el aprendizaje en el nivel de preescolar en los centros de atención múltiples ubicados en la región del Soconusco e Istmo Costa del estado de Chiapas. Principalmente, nuestra pregunta en esta investigación es ¿cuál es el discurso que tiene el profesor de educación preescolar en los centros de atención múltiple en torno a la enseñanza del pensamiento matemático? La investigación se sustenta desde un enfoque cualitativo. El objeto de investigación se centró en reconocer el discurso que tiene el profesor en torno a la enseñanza del pensamiento matemático en el nivel de preescolar en los centros de atención múltiple CAM, que se encuentran ubicados en la región del Soconusco e Istmo Costa del estado de Chiapas. Por tanto, pues utilizamos un cuestionario para la obtención de estos datos. Quiero, pues, ahí, más que nada dar antes un preámbulo de que, pues, existen unos planes de estudio, plan de estudio 2011,
donde pues están los enfoques para el estudio básicamente dirigidos a esta educación básica, a este grupo de alumnos y alumnas en nivel de preescolar, y que por aquí daré lectura, ¿sí? El plan de estudio de educación básica para preescolar 2011 y 2018 se establece el estudio del campo pensamiento matemático. En el plan de estudio 2011 plantea 4 estándares de los alumnos debían lograr al terminar la educación básica: sentido numérico y pensamiento algebraico, forma, espacio y medida y manejo de la información, actitud hacia el estudio de las matemáticas. Para el caso de preescolar, los estándares se organizan en 2 aspectos: número y forma, y espacio y medida. En el plan de estudio 2008 para preescolar plantea el logro de aprendizajes esperados en 3 organizadores curriculares: número, álgebra y variación, forma, espacio y medida, análisis de datos. La enseñanza del pensamiento matemático en ambos planes de estudio 2011 y 2018 plantea aprendizajes esperados a lograr al término de cada grado de estudio y del nivel educativo. Para el primero, se espera que los alumnos se desarrollen, además de conocimientos y habilidades matemáticas, actitudes y valores que les permitan transitar hacia la construcción de las competencias matemáticas. Esto es un extracto del plan de estudio 2011. Para el segundo, si bien no aparece de manera explícita, la metodología didáctica del profesor señala que la principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su experiencia a la construcción de ambientes que propicien el logro de los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad escolar. En ello reside su esencia. Esto también es un extracto del plan estudio de la Secretaría de Educación Pública, 2017. Bueno, en esta investigación, los participantes se solicitó apoyo y permiso a 12 profesores que atienden el nivel de preescolar en el Centro de Atención Múltiple en la región Soconusco, antes ya mencionado, en el ciclo escolar 2019-2020. De los 12 profesores y profesoras que se les solicitó el apoyo para esta investigación, tuvieron a bien 8 a decirnos que sí, que ellos con mucho gusto, pues más que nada participaban en esta encuesta, en este cuestionario que se les realizaría, y pues lo que nos da credibilidad, que es en el momento que a ellos se les aplica el cuestionario, ellos de manera firme, de manera honesta, responden a cada interrogante. Entonces, desde ahí nosotros, pues, nos basamos, nos enfocamos en esa cuestión, y pues la elección de los participantes fue no probabilístico. El criterio a cubrir para estos profesores, básicamente es que tuvieran al menos 5 años de servicio laborando en el campo. Y por supuesto que desearan pues, participar en esta investigación. ¿Por qué 5 años y no 1 o no inicial? Pues básicamente buscamos profesores que ya tengan algo de experiencia en el ramo, con niños y niñas que presentan pues barreras de aprendizajes en el nivel preescolar, y pues básicamente tener más confiabilidad en la investigación que se estaba realizando. El cuestionario se centró en lo siguiente: datos generales del profesor, metodología de enseñanza que utiliza para desarrollar el pensamiento matemático, estrategias didácticas que ocupa para enseñar los ejes temáticos y aprendizajes esperados. Eso básicamente fue donde se centraron los datos. Y pues los resultados lo dividimos en 3 categorías. La primera, que es la metodología de enseñanza que utiliza el profesor, las estrategias didácticas que utiliza o implementa, y la última es la satisfacción de la enseñanza del pensamiento matemático. En la primera, pues los resultados fueron de que los profesores no tienen una metodología de enseñanza uniforme que guíe su acción pedagógica. Se identifican 3 maneras de entender la metodología de enseñanza. Refieren a realizar una clase visual, a un método que alguien ya estableció, y a considerar las necesidades de los estudiantes para emprender el quehacer docente.
En la segunda, que es la estrategia de enseñanza que ellos utilizan, pues se destaca el juego como principal estrategia didáctica para enseñar un contenido, seguido de material manipulable. Y en la tercera, que es la satisfacción en la enseñanza del pensamiento matemático, pues ahí destacó lo que es la información dada. El pensamiento matemático se asimila como número, cantidades, lateralidad, respetar turnos. Eso es lo que para el profesor, a los encuestados, significa lo que es la enseñanza del pensamiento matemático. O sea, se resumen, y lo vuelvo a subrayar, al asimilar como número, cantidades, lateralidad, respetar turnos, al objeto de lo que es el pensamiento matemático. Incluso una participante redujo el pensamiento matemático a la enseñanza de las matemáticas sin precisar a qué se refería eso. Por lo tanto, los compañeros y yo concluimos que en la investigación se reconoce que el profesor enseña el pensamiento matemático desde las configuraciones personales que ha realizado de su trayectoria docente. Se identificó que la mayoría de estos profesores tiene un posgrado. Incluso de los 8, el 35% de los encuestados tiene licenciatura y el otro 65% tiene doctorado. Y son licenciados en un área afín a la educación y educación especial. Concluimos que es urgente que la autoridad educativa federal y local profesionalice el quehacer docente en los campos de formación que tiene el plan y programa de estudio de la educación básica. Pues el profesor enseña el campo, pensamiento matemático, a partir de lo que sabe y conoce. En función de ello, repite estrategias didácticas. Y pues aquí la preocupación de nosotros, y creo que de todos, y es nuestro deber informar, que se está tratando con niños que aparte que van en su educación inicial, presentan barreras de aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Presentación muy interesante. Yo soy maestra de preescolar y me llama la atención este trabajo. Bueno, damos la bienvenida también al profesor César Ricardo Aldama Haro, que él también estará en esta mesa de trabajo como ponente con su título de ponencia Trayectoria Exitosa. Pero ahorita damos paso, por favor, a la segunda ponencia y damos la oportunidad para que el maestro Carlos Alberto Reyes de la Cruz realice esta presentación. Adelante, por favor. El maestro está haciendo una petición y no había leído, Carlos Alberto Reyes de la Cruz, que está teniendo un problemita con su cámara, pero parece que ya se arregló. Adelante, ya estamos viendo en pantalla lo que está presentando. Nada más que tiene su micrófono apagado. Bien, buenas tardes. Tardes. ¿Sí se visualiza la presentación? Sí se visualiza. Bien. La temática que voy a conversar con ustedes es un ensayo analítico que tiene que ver en el análisis del profesor como categoría de estudio, analizando al profesor como una categoría desde el pensamiento de Michel Foucault. De inicio, pues es un ensayo que versa exclusivamente no en una discusión experimental ni descriptiva del mismo,
Sin embargo, lo importante de esto, pues, es la parte teórica conceptual a la cual voy a referirme. Primeramente, cuando hablamos de sujeto, o mejor dicho, cuando referenciamos la palabra sujeto, pues estamos hablando de una palabra que lingüísticamente deriva de las ciencias sociales, o en las ciencias sociales se encuentra su campo de articulación discursiva y teórica. Aquí algunos autores que trabajan la palabra de sujeto. Sin embargo, también algunas otras disciplinas como la psicología, por ejemplo, han adoptado y adaptado también dicha palabra en su terminología disciplinar. Entonces, cuando hablamos de sujeto, estamos hablando de una palabra totalmente disciplinar que no corresponde necesariamente al campo educativo. Asimismo, la palabra sujeto dentro de las ciencias de la educación, se asocia como una forma de nombrar a los forjadores de los procesos educativos. Pero estos procesos aluden a una sujeción, es decir, una forma de ser, pero también esa forma de ser, me pregunto, ¿quién dicta esa forma de ser? Un ejemplo de esos procesos, por ejemplo, es la enseñanza, es el aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de la palabra sujeto y las ciencias de la educación, que es en donde realmente aparece su discusión a través de la sociología educativa, la antropología educativa, la psicología educativa incluso, estamos hablando de sujeto como el forjador de ese tipo de procesos. De esta manera, entonces, tenemos que el sujeto tiene diversas concepciones. Una de esas concepciones es mirar al sujeto como producto de procesos, de formación, de currículo y de evaluación, pero también como variable de prácticas, como la enseñanza y el aprendizaje, como discurso, análisis y reflexiones, como lo estamos haciendo en este momento, y como de acción, como representación discursiva. Entonces, si vemos que el sujeto dentro de las ciencias sociales está asociado como un forjador de procesos, finalmente no se cierra a mirar al profesor como variable, como discurso y como acción. De esta manera, entonces, llegamos a que el sujeto, la palabra sujeto, una palabra asociada a las ciencias sociales y que tiene su adopción dentro de las ciencias educativas, de las ciencias de la educación, vamos a llegar a una perspectiva de análisis que nos permita analizar esta palabra, el sujeto. Bien, primeramente, si estamos hablando del sujeto como proceso educativo desde el pensamiento de Michel Foucault, será necesario entonces remitir cuál es la idea de sujeto en el pensamiento foucaultiano. Y aquí Foucault nos dice que el sujeto no es una identidad de ser, el sujeto es una propiedad del ejercicio de la sujeción, ¿no? Sujeción es un término que deriva de la sociopolítica, ¿no? Ahí es donde ha tenido su mayor andamiaje teórico-conceptual. Sin embargo, también algunas otras disciplinas han retomado el concepto para aplicarlo a algunos eventos y sucesos dentro de sus explicaciones. Y aquí, bueno, la sujeción es un proceso de poder identificado por dispositivos. ¿Qué son esos dispositivos? La idea de formación, el currículo es un dispositivo, la práctica docente es un dispositivo. Entonces, hablamos del sujeto foucaultiano como una identidad de ser, formación docente, a través de lo que nos dicta la formación curricular, a través de lo que nos dictan las prácticas docentes. De esta manera, entonces, vamos a entender que el dispositivo es toda relación de saber y poder, pero el saber y poder desde una cuestión cultural, de discurso y de acción. Entonces, en términos simples, ¿qué es el sujeto desde Foucault? Es una propiedad que existe a través de la relación de saber y poder. Continuando con esto, entendemos que el sujeto como objeto, si vamos a hablar del profesor como sujeto, estamos entendiendo que el profesor es nuestro objeto de estudio. Entonces, el sujeto es objeto de estudio. Y desde esta perspectiva, el sujeto foucaultiano, que es nuestro objeto de estudio, es un coproducto social y político. Es decir, es la propiedad de relaciones reguladas del saber desarrollado por poder de ideas sistematizadas y contenidas por algo muy importante, lo instituyente y lo instituido. ¿Esto qué quiere decir?
que el profesor hoy en día es resultado de muchos procesos culturales, no solamente pedagógicos, sino políticos, sociológicos, económicos, antropológicos, históricos. Entonces, en la medida en que la educación se desarrolla, el profesor tiene que ir cambiando también. No podemos permanecer de manera igual todo el tiempo. Si la educación cambia, el profesor tiene que cambiar. Entonces, en ese sentido, hay sujeto porque hay un otro. Sin ese otro, el sujeto es inexistente de ejercicio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay profesor porque hay estudiante. Hay estudiante porque hay profesor. Hay aula porque hay estudiantes y profesores. Si no hay uno y no hay el otro, no podemos hablar de que hay existencia de alguno o de otro. Ahora bien, esto dentro de la parte educativa del sujeto foucaultiano en lo educativo, podemos advertir que el sujeto es entonces un constructo de pensamiento. Y esto es que cuando se alude a sujeto educativo, se está referenciando a todo sistema de pensamiento que deriva de la manera de establecer relaciones de ejercicio cultural de la educación. La educación es un ejercicio cultural, y lo cultural debe de entenderse como una forma de vida. Vamos a apreciar un poco lo que Iván Illich nos precisaba, a que tenemos que desescolarizar la escuela. Precisamente, mirar al sujeto foucaultiano de lo educativo es precisamente esto, dotarle del sentido escolar, pero de ese sentido escolar que no solamente lo ate a lo que es la estructura escolar, sino dejarlo que sea promotor cultural de una escuela. De esta manera, entonces, cuando entendemos primeramente la palabra sujeto, entendemos la palabra sujeto desde el pensamiento foucaultiano, vamos a llegar al profesor como sujeto educativo. Y bueno, el profesor como sujeto se define como una expresión cultural. Es decir, es pensar al profesor como sujeto, pensar al profesor como sujeto es pensar en un sistema disposicional de ejercicio. Ahora, este ejercicio es el ejercicio del educativo, desde lo escolar, como lo había advertido. La escuela es una institución, y aquí deriva lo que advertía yo, lo instituyente y lo instituido. Sin embargo, es necesario desescolarizar la escuela, lo que ya advertía. En ese sentido, planteo algunas preguntas que nos va a permitir ahondar un poquito más en esto. La primera es, por ejemplo, ¿qué es ser profesor hoy en día? ¿Cómo estamos pensando la idea de profesor? ¿Cuál es el espacio y tiempo del profesor en lo educativo? Tanto discurso como de acción. Entonces, si vemos que el profesor es una categoría permanente de estudio, muy cuestionada, y bueno, la ponencia que me antecedió, pues, refleja un poco de ello. Muy seguramente las ponencias que vengan después van a precisar lo mismo. Claro, desde concepciones diferentes, pero finalmente van a aludir a un sujeto educativo. Y bueno, el profesor como sujeto educativo de la educación, es la entidad pensante de sí. Esto es, el profesor como sujeto no solo es una propiedad del ejercicio de saber poder, por lo que es el mismo profesor en su condición de sujeto, su única forma de ser, de legitimación y de reconocimiento. Siempre he advertido que el profesor es el mejor conocedor de su práctica docente. Nosotros, o quien desarrolla la investigación, solamente somos espectadores del conocimiento que se crea en el aula, que se crea en la escuela, que se crea propiamente en ese proceso de enseñanza, en ese proceso de aprendizaje. El investigador es solamente un observador que va y solicita la sistematización de ese tipo de prácticas. De esta manera, entonces, el profesor como sujeto educativo de la educación es un profesor que existe, pero existe porque hay un otro, y esos otros son ejercicios que existen por los estudiantes, por los padres de familia, por la escuela misma, y entendiendo todo esto, podemos advertir que entonces el profesor como sujeto de la educación es un sujeto vivo de sí, y que, bueno, finalmente quedaría una pregunta a desarrollar, que es, ¿qué sujeto educativo es el profesor? Nos la tendríamos que responder hoy en día. ¿Cómo estamos pensando el profesor hoy en día? ¿Qué tipo de profesor estamos pensando hoy en día? ¿Para qué estamos pensando ese tipo de profesor hoy en día? Entonces, lo que yo invito con esto, que más que preguntar, más que preguntar, es necesario responder. En esencia, ese sería el evento más constitutivo de leer las formas contextuales de la educación hoy en día. Yo creo que tenemos que hacer una pausa, detenernos y pensar nuestras prácticas que nos definen como sujetos educativos.
Y bueno, de esta manera yo cerraría. Sé que quedan algunas cuestiones ahí que precisar. Sin embargo, como les comento, es un ensayo analítico que lo que trato de hacer es provocar, es incitar al estudio del profesor como categoría no solamente de prácticas ni de procesos en específicos, sino de la forma en que se piensa el profesor hoy en día, de la forma en que se desarrolla dentro del marco discursivo y sobre todo de la forma en que se está viendo ante eventos como lo tenemos hoy en día, cuál es la imagen del profesor en este siglo XXI. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Reyes de la Cruz, con esta interesante ponencia y una reflexión muy, muy amplia. Continuamos con la siguiente ponencia que viene o está a cargo de César Ricardo Aldama Haro, una trayectoria exitosa. Maestro, si coloca la pantalla de su computadora, si es una laptop, nada más hágala un poquito para abajo para que usted se alcance a ver más. Muy bien. Adelante, el tiempo es de usted. Si puede prender su micrófono, por favor. ¿Ya se escucha? Sí. Ya se escucha. Sí. Sí. Las diapositivas, ¿cómo las puedo poner? A ver. Si quiere, yo le ayudo a presentarlas. Muy bien. Y usted me va indicando conforme. Sí. Muy bien, permítame. ¿Sí se ve la presentación? No. A ver, de nuevo. Va, algo está pasando. No se quiere. Sí se ve, maestra. Ah, ok. ¿Sí está? Ok. Usted me indica, profesor. Nomás me veo yo. Sí.
No tengo la oportunidad de hacer otros cambios yo, profesor. ¿Qué se podría Mire, hacer? en la parte de abajo, profesor César, tiene usted una flechita que dice compartir pantalla. Sí, Sí, una flechita ahí para arriba. le va usted a poner el clic, a picar, y le va a presentar unas opciones de En donde dice, una ventana. dice toda pantalla, una ventana. En una pestaña de ventana, por Chrome. favor. Y luego le va a salir las que tiene ahí usted abierto y tiene su presentación. Y luego ya le pone compartir, por favor. Ahí me salió una opción de pantalla. Ahí le ¿Dónde doy. está su presentación? No la encuentro. ¿Sí tiene abierta su presentación? No, Tiene que abrir su presentación en PowerPoint. la abro ahorita. Dice que ya está presentándonos usted Ya la estoy abriendo. la pantalla. Ah, Y entonces ya le puede ir adelantando como usted prefiera. estoy abriendo el PowerPoint. Sí, ya se ve, profe. Adelante. Ya está con nosotros, sí. ¿Ya está? Sí, nada más para que le vaya avanzando conforme. Sí. Ahí está ya viéndose. Sí. Bueno, buenas tardes. Disculpen la tardanza. Este trabajo de investigación es en relación a mi trayectoria como maestro de educación física. La fui desglosando a manera de proyectos cada año que iniciaba un ciclo escolar, le iba dando el trabajo por ciclo en forma de proyecto para lograr que fuera para que pudiera servirle a los demás docentes. Mi nombre aquí está, Vasconcelos. Tengo licenciatura en educación física y maestría. Aquí fue cuando inicié mi profesión, cuando recién egresé de la normal Francisco Zarco, la normalita que le llamaban, en el 86. Trabajé en la secundaria 53 de esta ciudad de Durango, 23 años consecutivos. A la semana atendía 18 grupos, 30 clases, 800 alumnos, aparte de equipos deportivos. Eso era lo que hacía en toda una semana. Siempre trabajé por proyectos, como se los mencioné, y con equipos deportivos, con grupos de clase, trabajos de investigación, concursante en diversas convocatorias. Mi primer proyecto fue
crear una escuela de voleibol para poder proyectar a mi secundaria, tanto aquí en Durango como fuera de ella. Aquí inicié con este proyecto donde tuve escuelita de voleibol, participé primeramente a nivel estatal, por consecuencia asistí a un nacional en la ciudad de Monterrey y un nacional en la ciudad de Jalapa, 1994 y 1993. Tuve otro proyecto donde trabajé con niñas de básquetbol, ganamos un campeonato estatal, se denominaba Campeonato Nacional de Parejas, y el premio era ir a la Ciudad de México a presenciar 4 juegos de básquetbol de la NBA. Y estas 2 niñas fueron con las que ganamos y nos fuimos a la Ciudad de México, al Palacio de los Deportes. Luego, otro proyecto fue preparar a lanzadores de bala y disco dentro de la misma institución, a los cuales fueron campeones estatales. Quiero aclarar que todos estos proyectos eran aparte de dar mis clases de educación física, que nunca las descuidaba. Esto era un trabajo extraescolar. Tuve también campeones estatales de boxeo, participaron alumnos. En mis clases diseñaba mis propios materiales, producía mis propias clases, planeaba mis clases a diferentes espacios, no solamente las daba en la cancha de básquetbol, estas buscaba los espacios adecuados cada semana. Aquí son algunas prácticas, materiales que yo diseñaba especialmente, yo los creaba. Trabajábamos en el medio ambiente, en todos lados. El material se diseñaba para diferentes actividades. Como ven, aquí trabajábamos en diferentes espacios de la escuela, no necesariamente en la cancha. Aprovechábamos todos los espacios. Son imágenes que paso rápido por cuestión de tiempo. Espacios, puros espacios, fuera de la cancha, tanto dentro como fuera. Voy pasando todo de una manera más rápido. Todos estos materiales fueron diseñados en su momento y creados por mi persona. También trabajamos dentro del salón, las capacidades intelectuales. Aquí tenemos materiales que los movíamos de un lado para otro. Todos estos materiales fueron registrados en la Ciudad de México. Estos eran mis planeaciones y mis engargolados donde desarrollaba todo mi trabajo y lo plasmaba en la redacción. El producto de este proyecto fueron tres programas de primer grado, segundo grado y tercer grado, que era el trabajo que se tenía como producto al final del ciclo escolar. En la ciudad de Chihuahua tuve la participación como expositor de material didáctico. Este es el certificado que me dieron donde registré todo mi material didáctico. Todo lo que desarrollaba en mi escuela lo daba a conocer fuera de ella, en concursos, ponencias y exposiciones. De esta manera fui desarrollando la educación física. Todo lo que hacía en mi escuela lo proyectaba fuera de ella, participaba en concursos. Aquí participé en concursos de clases de educación física. Los presenté en la ciudad de Zacatecas, Saltillo y la ciudad de Chihuahua, donde alcancé un segundo lugar nacional. Este es un reconocimiento donde gané el primer lugar en clases de educación física y en clases de maestro distinguido. Cuando ya logré todos mis objetivos dentro de la educación física, ahora comencé a participar en concursos de excelencia educativa, donde me confrontaba con maestros de otras especialidades, asignaturas y niveles educativos. El primer concurso que gané de excelencia educativa fue el concurso de la medalla Enrique W. Sánchez, donde lo gané por 3 ocasiones, en 2000, 2007 y 2009. Después gané el docente del año, en el año 2005, participando igualmente con todos los niveles educativos. Como maestro de educación física no me veían de buena manera porque
me decían que estos concursos eran para gente académica, pero pues yo defendía mucho mi profesión y que les decía que también tenía los conocimientos necesarios. Luego fui seleccionado para ganar el concurso de excelencia educativa en carrera magisterial, ya que logré 9.6 de evaluación. Luego fui condecorado por la Federación Internacional de Educación Física en la ciudad de San Luis Potosí por mis aportes a la educación física nacional e internacional. Luego gané el reconocimiento a la excelencia educativa llamada Tzoltzin en 2008. Fue allí entregado por el gobernador en aquel tiempo de Jorge Rea Caldera. Luego concursé y gané el concurso del Mérito Ciudadano, que fue la medalla Luis Donaldo Colosio, en la cual participé como promotor del deporte. Después concursé para el Premio Estatal del Deporte, el que convoca la CONADE cada año, y ahí logramos este título en el 2010. Aquí se ven las imágenes de la entrega. También como labora la comunidad, obtuve el premio estatal por un país mejor, convocado por la Fundación Don Simi, donde ante más de 20 organizaciones sociales, yo fui el ganador, ya que mi trabajo de la docencia lo trasladé a la comunidad y también daba servicio social a la comunidad por medio del deporte popular. Luego participé en el Premio Innova del municipio en el 2011, también ganando este premio, ahí se ven las imágenes. Por todo esto fui reconocido en mi cabecera municipal de Villa Puanas, Durango, donde fui reconocido como personaje histórico del mismo, junto a otros personajes que recibieron este reconocimiento. La Asociación de Exboxeadores del Estado de Durango también me reconocieron por la labor educativa que llevé siempre dentro. Con todos estos logros, posteriormente me dediqué a convertirlos en trabajos de investigación, enviándolos a congresos nacionales e internacionales. Aquí primero fue una exposición de un taller de la reforma educativa en el 2005 en la ciudad de Durango. Luego me trasladé a la ciudad de Guanajuato, donde di una ponencia sobre la reforma educativa que yo había trabajado en mi escuela. Luego me trasladé a la ciudad de San Luis Potosí en el 2008, donde presenté otra conferencia relativa al mismo trabajo. Luego en Ensenada, Baja California, fui invitado a presentar esta ponencia sobre la reforma educativa. En la Universidad Juárez del Estado de Durango también presenté este trabajo. También fui a la ciudad de Zacatecas en el 2009 a presentar una ponencia igualmente sobre diferentes temáticas de la educación física. Luego participé en el Simposio Internacional aquí en la ciudad de Durango, que era promovido por el gobierno del estado en aquel entonces. En el 2010 acudí a la ciudad de Huastepec, Morelos, a presentar una ponencia sobre el trabajo que desarrollaba en mi escuela como un informe para la Federación Internacional de Educación Física. En la ciudad de San Luis Potosí también presenté en el 2011 otra exposición relativas a mi materia. También participé en la ciudad de Gómez Palacio, invitado por la red de investigadores educativos de Durango. Luego participé en el bicentenario de aquí de la ciudad de Durango como ponente de cómo lograr proyectar la educación física de una manera profesional y responsable aquí en el bicentenario. Fue dentro de la reunión nacional de maestros de toda la República. Presenté una ponencia también en el Congreso Internacional que se desarrolló aquí en instalaciones del CONADE, donde fui expositor dentro del mismo. También participé en la ponencia dentro del tecnológico con mi trabajo educativo en el 2015. En el 2016 participé en el anglo-español junto a otros compañeros de la red que muy orgullosamente muestro aquí ante ustedes. Luego participé en el foro educativo en el 2017
sobre una ponencia de cómo el ejercicio físico estimula el cerebro para lograr mejores aprendizajes, aquí junto a los compañeros de la red. Este mismo trabajo lo fui a presentar a la ciudad de Zacatecas en el 2018, donde lo pude presentar ahí junto a los catedráticos del mismo. Luego, en el cuarto foro educativo, volví a presentar este trabajo en el 2018 aquí en la ciudad de Durango, me parece que en el ángulo español. Después que dediqué a valorar el trabajo de los demás maestros, produciendo un trabajo exclusivo para profesores, me dediqué a valorar el trabajo de los demás maestros, produciendo un programa de televisión exclusivamente para ellos, en TV Lobos Durango. Aquí tenemos invitados maestros de todas las materias. Primeramente lo hicimos para puro educador físico, pero más maestros de otras asignaturas nos pidieron abertura y posteriormente lo abrimos para todo el magisterio. Invitamos maestros de todos los estados. Estas son las medallas que he ganado a la excelencia educativa a partir de todo mi trabajo que desarrollé en mi escuela. Aquí algunos periódicos me daban algunas entrevistas. Actualmente soy maestro jubilado. Desgraciadamente no pude llegar a un lugar estratégico donde pudiera aplicar mis conocimientos en bien de mis compañeros educadores físicos. No fue por falta de capacidad, sino de oportunidades. Aún jubilado sigue mi lucha pacífica en bien de la educación física. Muchas gracias por su atención. Mi lema siempre, el camino al triunfo es inevitable cuando se busca. Solo es cuestión de tiempo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Si le quita por ahí ya de no compartir pantalla para vernos por ahí todos. Sin duda es extensísima su trayectoria con toda esta experiencia en este campo de la educación física. Gracias. Bueno, para continuar con la cuarta ponencia, dejamos el tiempo a Carla Gabriela Macías Monreal, que trae el tema de la influencia de la estimulación temprana en la autorregulación de conductas disruptivas. Adelante, profesora, maestra. Gracias. Trayectoria. Ya no me veo, maestra. Con la presentación, no, maestro, ya está usted igual que todos los demás. No. Gracias. Ah, híjole, ¿por qué se fue? No me veo. No se ve. ¿No se ve? ¿Se ve o no se ve la presentación? No, ya está por ahí para presentarse. Pero nada más se ve usted. Ya. Listo. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, estamos viendo las conclusiones. Sí, ahí voy. No sé. Ya, las conclusiones. Se escucha. Ay, no puedo. Es que
materia que era? No hay pantalla completa. Creo que no se ve, ¿verdad? Sí se ve, Gaby. Se ve una de las Ahí, diapositivas. ¿ya ven la portada? No. Vemos la diapositiva que dice ¿No? fundamento. Se ve la portada. Ya. Ahí está la portada. Ok. Bueno. Mi nombre es Carla Gabriela Macías Monreal. Soy recién egresada de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Inicialmente, este trabajo empezó como una ponencia, como el inicio únicamente de una investigación, pero actualmente pues es una investigación que ya terminé porque fue mi trabajo de titulación. Esta ponencia se llama La influencia de la estimulación temprana en la autorregulación de conductas disruptivas en niños de educación preescolar. Como un resumen, esta investigación trata de demostrar que si brindamos a nuestros niños estimulación temprana de calidad dentro de sus primeros 7 años de vida, obtendremos un óptimo desarrollo de sus habilidades sociales y esto incluyendo la eliminación de conductas disruptivas y garantizando su desarrollo integral. Esta investigación fue bajo el método de investigación-acción y los beneficiarios fueron 28 alumnos de educación preescolar. Como introducción, bueno, les voy a mencionar la problemática que yo encontré en el grupo en el que yo realicé mis prácticas profesionales durante mi penúltimo y último semestre. Esta problemática que yo encontré gracias al diagnóstico que realicé fue que existían conductas disruptivas en el aula que afectaban el desarrollo normal de las actividades en clase y por consecuencia la adquisición de los aprendizajes en todo el grupo. Esta investigación se realizó en un jardín de niños de aquí de la ciudad de Durango y contaba con 28 alumnos. A partir de esta problemática surge la pregunta de investigación, que es ¿qué influencia tiene la estimulación temprana como estrategia de aprendizaje para autorregular las conductas disruptivas en niños preescolares? Y como objetivos tenemos dentro de los generales, pues determinar la importancia de la estimulación temprana en esta investigación y diseñar una propuesta de intervención. En cuanto a los específicos, pues realizar un diagnóstico y valorar los avances después del diseño de la propuesta y la aplicación. Dentro de los conceptos principales en esta investigación está la estimulación temprana, lo cual, según la Asociación Mexicana de Estimulación Temprana, es una actividad de contacto o juego con un bebé o un niño que propicie y desarrolla adecuadamente los potenciales humanos. Estas actividades desarrollan habilidades en el área cognitiva y socioafectiva, entre otras áreas, con el objetivo de formar seres autónomos, inteligentes y adaptados al medio. Este concepto se fundamenta en las teorías de Piaget, de Howard Gardner, de Daniel Goleman y de Lev Vygotsky. Las áreas que se trabajan en una sesión de estimulación temprana son la motriz, la cognitiva, del lenguaje, sensorial y la socioafectiva. Una sesión de estimulación temprana tiene 4 fases. La primera es el saludo, después el calentamiento, la actividad central y la relajación. El segundo concepto más importante es conductas disruptivas. Estas, según Alejandro Martín, son comportamientos disruptivos que se refieren a unas conductas que dificultan el aprendizaje y que distorsionan la relación individual y la dinámica del grupo. Estas no solamente afectan al individuo que la provoca, sino también a quienes reciben las consecuencias.
Este concepto, según Gortens, hay 5 tipos de conductas disruptivas, las cuales son motrices, ruidosas, verbales, agresivas y de orientación en la clase. Dentro de mi grupo, las que más se presentaban eran las motrices y las ruidosas, las cuales se refieren a que los niños se movieran de lugar, se estuvieran cambiando, molestando a los compañeros, haciendo ruido, golpeando la mesa, entre otras. Y según este autor, los factores de riesgo de que existan o se presenten estas conductas son los cambios en la sociedad, las variables internas al aula, las conductas del docente o simplemente las características de los alumnos. El tercer concepto es la autorregulación. Alabau define la autorregulación como una de las competencias personales que permite plantear metas y además un proceso de autodirección y una capacidad que resulta vital para poder adaptarnos al medio. El método que se utilizó fue la investigación-acción y la Torre lo define como un proceso que realiza el profesor de forma colaborativa con la finalidad de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y reflexión. Y esta investigación se realizó bajo el modelo de Elliott, ya que se consideró que es la que más se ajusta a la problemática y a la temporalidad con la cual se desarrolla. Elliott nos propone que se trabaje la investigación por medio de ciclos de intervención, lo cual realicé y yo dividí mi investigación en 3 ciclos. El primero se trató del acercamiento, la observación y la realización del diagnóstico. El segundo, la aplicación de instrumentos y el diseño de la propuesta de intervención. Y el tercero, la aplicación de actividades y análisis de resultados. Durante el primer ciclo se realizó la hipótesis de acción, la cual es que al aplicar estas estrategias de estimulación temprana en los alumnos que presentan conductas disruptivas, mejorarán su autorregulación e interacción con compañeros y maestra, influyendo positivamente en su aprendizaje. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron, para la recopilación de la información fue el diario del profesor, la entrevista y el guión de observación. La propuesta de intervención que se realizó o se diseñó en un inicio fueron sesiones de estimulación temprana que iban a ser dirigidas únicamente a la muestra seleccionada del grupo, los cuales eran 8 niños quienes presentaban más este tipo de conductas. Estas sesiones se iban a realizar 2 veces por semana en el aula con los padres de familia al terminar la jornada de trabajo. Sin embargo, a mitad de la investigación se presentó esta situación de la pandemia, entonces se tuvieron que cancelar las clases presenciales, por lo cual tuve que terminar la aplicación de la propuesta por medio de videos de forma virtual. Yo les mandaba videos a los padres de familia explicándoles que iban a hacer paso por paso en cada una de las fases de la sesión y ellos me enviaban evidencias. Estas se realizaron a partir del 28 de abril al 14 de mayo, ya que por cuestiones de tiempo no se pudieron aplicar todas las estrategias que se diseñaron, únicamente 6, y estas iban enfocadas a los aprendizajes esperados de los campos de formación académica de lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Las estrategias para la evaluación fue una lista de cotejo en la cual se tomaba en cuenta una autoevaluación, la evaluación a los niños y una evaluación a los padres de familia. Estas fueron las estrategias, como les comentaba, fueron únicamente 6 las que se pudieron aplicar. Y en cuanto a los resultados de estas estrategias que se aplicaron, fue que se obtuvo un 54% de respuesta en promedio de todas las actividades que se enviaron. Como les comenté, la dinámica tuvo que cambiar, entonces no únicamente se enviaron las actividades a los niños que eran muestra, porque se tuvo que enviar también al grupo completo. Entonces se obtuvo un 54% de respuesta, pero de los cuales únicamente un promedio de 2 niños eran parte de la muestra. Los resultados generales, pues fue que los objetivos se cumplieron en un 80%, ya que como les comentaba, si los recordamos, uno de los objetivos era pues determinar la importancia que tiene la estimulación temprana, lo cual se hizo, se diseñó una propuesta, se realizó un diagnóstico y únicamente en donde faltó obtener resultados
fue en validar o evaluar realmente las diferencias o los avances que se tuvieron al aplicar la propuesta. Por eso, en donde no se obtuvieron buenos resultados fue el aplicar los instrumentos, ya que se tenía pensado aplicar exactamente los mismos instrumentos que se aplicaron para obtener el diagnóstico y comparar conductas iniciales y finales después de haber aplicado la propuesta. Como conclusiones, se confirma la hipótesis, se da respuesta a la pregunta y al objetivo de investigación, se confirma también la efectividad de las estrategias aplicadas gracias a la revisión de la literatura. Logré consolidar mis competencias profesionales. También se menciona y se da importancia a la estimulación temprana aplicándola en el nivel preescolar. Se da importancia, un poco más de importancia a la participación de los padres de familia dentro del aula y pues que a pesar de que no se pudieron aplicar todas las estrategias a razón de la contingencia sanitaria, queda como propuesta para quienes tengan interés en seguir investigando sobre este tema. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y pues entraríamos a una sesión de preguntas y respuestas. Yo estoy viendo en el chat si hay algo, pero al parecer... Ok, tengo por aquí una pregunta para el maestro Juan Pablo Vázquez. Dice, ¿de qué manera las matemáticas pueden ser fuente del desarrollo de habilidades y destrezas para los estudiantes de los CAM? Es una pregunta que le generan al profesor Juan Pablo Vázquez Muñiz. Que nada en la enseñanza del pensamiento matemático en nivel preescolar. Ahí nosotros no buscamos la crítica hacia el sujeto directo, que es el profesor, sino buscamos cómo se aborda ese contenido con los alumnos y alumnas. En este sentido, la preocupación es dónde radica ellos el sustento de los profesores académicos para dar esas clases con los niños, ¿no? Encontramos de que ellos tienen la entrada muy bien, ellos se guían de trabajos mediante música, mediante juegos, que nosotros ahí mismo lo explicamos en el documento, en la investigación. Sin embargo, vemos que cuando se habla del aspecto del pensamiento matemático, ellos desconocen la cuestión académica. Se desconoce realmente lo que nos dice el Plan 2011, que es el que todavía se está por ahí trabajando, y el que actualmente está, que es el Plan de Estudios 2018, ¿no? Entonces, ahí buscamos y encontramos de que pues carece ese sentido en el aspecto académico. Y bueno, en el Plan de Estudio 2018 sí no está bien definido cuál es el pensamiento matemático, sino que ahí dice en base a la experiencia del profesor, ¿sí? Que va guiando a ese grupo de alumnos y alumnas. Sin embargo, nosotros vemos ahí que es necesario esa profesionalización. Y la profesionalización, pues, ¿cómo vendría? Pues a través de cursos, a través de pláticas, ¿no? A través de círculos de estudio, donde pues venga desde arriba, más que nada un enfoque centralizado. Y no estamos hablando de otras asignaturas, estamos hablando específicamente de lo que es el pensamiento matemático. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Pablo Vázquez Muñiz por esta respuesta que la realizó Maite Valdovinos Ferreiro. Igualmente ella misma pregunta para Carlos Alberto Reyes, ¿cómo se puede mirar al profesor mexicano desde el pensamiento de Michel Foucault? Hola, ¿qué tal? Bueno, este ensayo analítico nació precisamente con una pregunta muy similar.
Sin embargo, el ensayo radica hoy en día desde una mirada global, no necesariamente contextual ni regional. Sin embargo, ¿cómo podemos mirar al profesor hoy en día, al profesor mexicano hoy en día? Bueno, yo creo que eso no es una cuestión que no sepamos, yo creo que ya la sabemos. Lo más reciente es cómo miramos al profesor desde la reforma educativa 2013, por ejemplo, cómo se miró como un instrumentador, cómo se está mirando, por ejemplo, desde las pruebas estandarizadas, como es PISA, como es TALIS, bueno, como el máximo responsable de los objetivos educativos, el máximo responsable de los objetivos educativos. Entonces, yo creo que tendríamos que remitirnos hacia un escenario específico para decir cómo miramos al profesor desde Michel Foucault, exclusivamente al profesor mexicano. Sin embargo, siempre he dicho que el profesor desde Michel Foucault, y no necesariamente aludiendo al profesor mexicano, se mira como una propiedad sujeta a una cuestión burocrática y administrativa, más que pedagógica y didáctica. Y yo creo que en ese sentido, gran parte de la articulación discursiva y lingüística de la política pública mexicana radica en eso. Entonces, yo creo que una invitación que yo les estaba haciendo dentro de la ponencia es pensar al profesor desde la acción, no solamente desde el discurso. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Reyes de la Cruz, por esta intervención y esta respuesta que se hace a la pregunta. Profesor de Educación Física, César Ricardo Aldama Haro, dentro de su trayectoria como maestro de Educación Física, que ha incursionado en los diferentes o en los niveles educativos, ¿qué puede decirle usted a los nuevos maestros de Educación Física? Su micrófono, maestro, por favor. No lo escuchamos, profesor. Tiene apagado su micrófono. ¿Ahí me escucho, maestra? Sí, adelante. Muy bien. ¿Sí me puede repetir la pregunta? Dentro de su trayectoria como maestro de Educación Física en todos los niveles educativos o en los que ha incursionado, esta experiencia que tiene usted, ¿qué les puede decir a los nuevos maestros de Educación Física? Bueno, pues primeramente que no debemos encajonarnos dentro de nuestra profesión únicamente. Como lo marca los lineamientos de la reforma educativa, debemos estar integrados todos por un mismo fin dentro del sistema educativo. En la escuela donde trabajaba yo, cuando realizaba mis planeaciones, dialogaba con los maestros de otras materias para que nos empatáramos en el aprendizaje de esa semana que queríamos encauzar dentro del alumno y podernos entrelazar en un mismo fin dentro de la escuela. Entonces, yo lo que le pido a los nuevos maestros y los que fueron de mi época, que nunca lo hicieron, es que tenemos que estar inmersos dentro del sistema educativo de una forma integral, no hacernos aparte, porque muchas de las veces nos hacemos a un lado porque no tenemos la capacidad ni el interés de que nuestra materia resurja y vaya más allá de un simple juego. Entonces,
Mi aportación es que los nuevos maestros ojalá pudieran tener esa capacidad y prepararse y no hacerse uno menos, porque muchas de las veces yo veía que mis compañeros se hacían menos en lugar de integrarse. Yo estuve, yo desde un principio cuando inicié mi profesión, dije que no iba a ser uno más del montón, porque recibíamos muchas críticas de los maestros de otras asignaturas, que nosotros éramos puro juego y no aportábamos nada de conocimiento. Por eso yo me di a la tarea de irme superando y ir demostrando y dar cachetadas con guante blanco a todas esas críticas y sacar adelante la educación física muy por arriba de las demás materias. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias por la respuesta, profesor. Para la maestra Carla, Carlos Enrique pregunta, ¿cómo puede el profesorado de hoy en día capacitarse en la estimulación temprana en los niños preescolares? Gracias. Actualmente la estimulación temprana es un tema a la que no se le ha dado mucha importancia o que únicamente se ve como para las primeras edades de 0 a 3 años. Entonces, creo que es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo realicé una certificación en este tema, entonces hay poca información sobre el tema, sin embargo, sí hay algunas instituciones que cuentan con certificaciones, cursos, conferencias acerca del tema que están disponibles al alcance de cualquier persona que se interese sobre este tema, que yo creo que es muy importante, sobre todo en una etapa preescolar, en la que aún se puede lograr estimular y utilizar la estimulación temprana en el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Muy bien, muchísimas gracias. Comparto con ustedes y para cerrar lo que pude concretar de cada uno de ustedes como ponentes y no sin antes agradecerles a cada uno estas exposiciones, estas ponencias de sumo interés para los diferentes niveles educativos, para los profesores que están en servicio, para quienes han incursionado en la educación. Asimismo, les hago saber que las constancias y agradeciendo a nombre de la red su participación en esta mesa de trabajo y que les haré llegar sus constancias a través de correo electrónico. Y concreto con esta situación, el profesor Juan Carlos Vázquez Muñiz, quien su tema fue interesante en esta parte de las matemáticas en preescolar. Y un aspecto que me pareció de relevancia, pues es que los docentes, en base a su investigación, enseñan precisamente en base a su experiencia. Y esta parte es importante cambiarla, o al menos es lo que sugiere el maestro, cambiar esta parte para que haya una mejor relevancia en la enseñanza de las matemáticas en el nivel de preescolar. Muy, insisto, muy interesante. El profesor Carlos Alberto Reyes de la Cruz, en esta perspectiva de análisis, habla de que de Foucault dice en función de hay una sujeción que dictan las prácticas docentes y entonces es una situación entre el discurso y la acción. Entonces, el sujeto pues viene siendo coproducto social y político y entonces esta parte nos hace ser parte de los procesos políticos, sociales o pedagógicos y estamos precisamente sujetos a esta situación, por lo que también hay que cambiar estos aspectos y ser de alguna manera de libre pensamiento o realizar acciones que competan precisamente para cambiar. El profesor Aldama, en base a la experiencia que ha tenido en educación física y que le ha dejado un sinfín de conocimientos y que ha participado en exposiciones, investigaciones, entre otros, esta gran trayectoria es un ejemplo a seguir, así lo comento de mi parte,
al maestro porque creo que ha sido muy rica su participación en todo esto y le deja una parte esencial en la parte profesional muy importante. La maestra Carla Gabriela, en el trabajo de estimulación temprana, es muy importante, bueno, mencionar que la estimulación temprana pues no está dirigida al ámbito preescolar, sin embargo, ella adaptó las estrategias para trabajar la estimulación temprana para autorregular conductas disruptivas en niños preescolares y en su presentación a través de la aplicación de estrategias se pudo constatar que esto se puede realizar en este nivel educativo. Agradezco nuevamente a nombre de la red de investigadores en este 7º coloquio la participación en esta mesa de trabajo de sujetos de la educación. Si alguien quiere expresar algo más, tenemos todavía un tiempito para que hagan alguna última participación. Adelante, por favor. Maestra, si me permite. Quisiera agradecer a la REDIE por este coloquio y que siempre, independientemente de la situación que estamos viviendo, aún así con todos los problemas se llevó a cabo este coloquio y agradeciendo a todas las autoridades directivas de la REDIE, a usted también por la gran manera en que dirigió esta mesa, le agradecemos. Por el intercambio de conocimiento que tuvimos, a la maestra Gaby, al profe Carlos, al profesor Juan Pablo. Muchas gracias por intercambiar sus conocimientos. Muchísimas gracias. Por ahí en el YouTube se han generado también algunos agradecimientos a cada uno de ustedes como participantes. Si no hay alguien más, de esta manera damos por terminada la participación de esta mesa de trabajo y les hago llegar sus constancias por parte de la REDIE. Nuevamente, muchísimas gracias y que sigan los éxitos y que sigan estas experiencias que han sido muy redituables en la parte profesional. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.